Ya, vamos a dar un repaso de lo que anteriormente estábamos hablando, ¿ya? Así para que se vayan apuntando más personas, falta un poco todavía. Estamos diciendo que esto, por ejemplo, un ejemplo sencillo de poder ver esto es básicamente, no sé si se acuerdan de los televisores de los televisores antiguas, ¿se acuerdan que tenían su pantalla es bien gruesa, ¿no ve? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de los televisores antiguas? Los televisores CRT. Exacto, esos, las antiguas, lo que tienen una panzota grande, ¿no ve? Hacia atrás. Tiene es tubo de rayos catódicos. Exacto, ese mismo, ese es, por ejemplo, un ejemplo en particular de tubo de rayos catódicos, ¿ya? Ese es lo que básicamente ocurre en la pantalla para ver la imagen, ¿no? Un ejemplo en particular es esa, ¿no? Donde, digamos, estos puntitos que se ven, hay varios que se producen en la imagen cuando sale, por todo lado, ¿no? Puntitos, y eso es lo que se forma una imagen. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Están entendiendo, chicos? Dije, Ya. sí, Entonces, sí. básicamente, lo que pasa ahí adentro, dentro del televisor, es campo magnético se genera y campo eléctrico. Campo magnético, campo eléctrico. Campo magnético constante y eso, ahí adentro, cuando está en funcionamiento el televisor de ese tipo. ¿Ya? Y por eso se producen imágenes, ¿no? Cuando uno ve varios puntitos así, desviaciones se están ahí adentro, a la pantalla van ocurriendo. ¿No? Constante ese cambio. Campo magnético, campo eléctrico, campo magnético, campo eléctrico, campo magnético, campo eléctrico. Constante y este tipo de desviaciones dentro de la imagen que se forma en el televisor. Ya es un claro ejemplo de cómo se producen esas desviaciones. Y mediante esas desviaciones son lo que se producen las imágenes, ¿no? Para ver en la pantalla. ¿Sí? Dije, Continuamos. Vamos a entrar ahora a lo que es el descubrimiento del protón, ¿ya? Protón se descubrió por Ernest Rutherford, ¿no? Básicamente, qué experimentos realizó Rutherford para descubrir el protón? Lo que ha hecho básicamente es, en una pantalla de plomo, ha colocado un material radiactivo, ¿ya? Donde emitía fuentes de partículas alfa, ¿ya? Y esto atravesaba a través de una rendija sí, una rendija metálica, ¿no? Que tenía un orificio. A través de eso, la radiación que se emitía por esa partícula atravesaba por el orificio de la rendija y, y eso entraba en lo que era en una pantalla circular, ¿no? Una pantalla circular esta, ¿no? Como un anillo, ¿no? Y dentro de ahí había una lámina bien delgada de metal, que era el oro, ¿ya? Entonces, lo que pasaba es que la mayoría de las partículas que se emitían, la radiación que emitía esas partículas alfa, atravesaban, ¿no? Esta lámina de oro, toditas, la mayoría. Pero ha llegado en cierto momento donde se han desviado a ángulos grandes, ¿ya? De lo que más antes pasaba directo, pero ha llegado en cierto punto donde ha habido una desviación grande, formando ángulos grandes. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y Rutherford se pregunta, ¿no? De por qué pasó esto. Nos llega a la conclusión, al sufrir esa desviación, dice, ¿no? Rutherford, mediante este experimento,
Dice, entonces, dice según Rutherford que las cargas positivas de los átomos estaban concentradas en un conglomerado central dentro del átomo, dice, ¿no? Que denominó núcleo, dice, ¿no? Entonces, había en un lugar donde estaban concentradas las cargas positivas, ¿me dejo entender? Chicos, ¿me dejo entender? Sí. Ya estaba concentrado en un punto las cargas positivas, dice, dentro del átomo. Y a eso Rutherford lo ha nombrado núcleo. ¿Ya? Entonces, concluyó de que esas partículas del núcleo que contenían cargas positivas, los ha denominado, según Rutherford, protones. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Ya? Entonces, a partir de esa desviación ha llegado a la conclusión de que había un cierto, en los átomos, en cierta parte había una concentración, ¿no? De cargas positivas, y eso es el que estaba provocando esa desviación cuando se ha hecho este experimento. Entonces, mediante esa desviación, lo ha llamado esa parte donde estaba concentrado en las cargas positivas, núcleo. A partir de ese núcleo, entonces esos los ha llamado protones. ¿Está claro, chicos? Sí, listo. ¿Ya? Entonces, de esa manera es que se ha descubierto de lo que es el protón mediante Ernest Rutherford. Ahora, el neutrón básicamente fue descubierto por Chadwick, ¿ya? Es el que ha descubierto el neutrón. Entonces, ¿qué ha pasado? Su experimento básicamente. Entonces, lo que ha hecho Chadwick básicamente ha sido lo siguiente. Los protones y los neutrones, dice, ¿no? Según Chadwick, de un átomo, están confinadas en el núcleo, ¿no? Y ha utilizado básicamente lo que había hecho, si no me equivoco, a Rutherford, ¿ya? Esa hipótesis utilizó. Entonces, ¿qué dijo? De esa hipótesis llega a la siguiente conclusión, ¿no? Dice, ¿no? Los protones y los neutrones de un átomo están confinadas en el núcleo, que es extremadamente pequeño. Dice, el núcleo es un lugar, o como un puntito, ¿no? Donde están las cargas positivas, ¿ya? Entonces, los electrones forman una nube alrededor del núcleo, ¿no? Por todo lo que está distribuido, lo que es el átomo, ¿no? Entonces, cuando Chadwick ha hecho este experimento de lo que es bombardear una lámina delgada de berilio con partículas igual, ¿no? Radiactivas, que eran partículas alfa, el metal del berilio ha emitido, dice, una radiación de muy alta energía, similar a los rayos gamma, ¿ya? Entonces, experimentos anteriores, ya ve, ha utilizado en los experimentos anteriores que habían hecho, los que han descubierto el protón, esa idea utilizó, dice, ¿no? Anteriores demostraron que esos rayos realmente conformaban un tercer tipo de partículas, o sea, en ese conglomerado que había en el núcleo, aparte de las cargas positivas que estaban concentradas o confinadas en el núcleo, se han dado cuenta de que había otro tipo de carga, un tercer tipo de carga, pero esta carga no era carga nula en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque esto era el neutrón, ¿no? Y a eso, digamos, Chadwick los ha denominado neutrones, a este tercer tipo de partículas, ¿no? Que pertenecían a las partículas subatómicas. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? Sí, Inge. Ya, entonces, dentro del núcleo habían, aparte de los protones, los neutrones, ¿no? No simplemente había habido entonces protones, sino neutrones en ese conglomerado de cargas en el núcleo.
Entonces, a ese tercer tipo de partículas los ha denominado neutrones Chadwick. Entonces, a él se le denomina como el descubridor de neutrones, que es el tercer tipo de partículas subatómicas. ¿Está claro, chicos, eso? Sí. ¿Ya? Entonces aquí más o menos se puede ver a grandes, ¿no? Un puntito aquí, por ejemplo, se ve, N, dice, ¿no? Neutrón. Entonces, mira, como se han dado cuenta, en ese conglomerado de cargas positivas que era, esta es la parte del núcleo, ¿ya? Del átomo, ¿ya? Entonces, en el núcleo, ¿qué hay? ¿Qué han descubierto inicialmente? Que habían protones, ¿no? Entonces, Chadwick empezó a investigar, ¿no? A ese hallazgo que los anteriores habían descubierto el núcleo, ha entrado más profundo, ¿no? Que no simplemente habían cargas positivas, que eran los protones, sino, mira, otro tipo de cargas más había habido, pero este era carga, o sea, en realidad no era carga, ¿no? No tenía cargas positivas ni negativas, era neutro, ¿me dejo entender? Sí, Inge. No, neutro. Entonces, a este tipo de hallazgo, ¿qué le coloco? Dice, ¿qué nombre le puedo colocar? Dice, ¿no? Chadwick. Entonces, lo ha colocado neutrón. Neutrón. Entonces, las partículas subatómicas que anteriormente hemos nombrado tenían tres tipos dentro del átomo, ¿no? Que eran electrones, protones y neutrones. Entonces, cada uno de ellos ha descubierto, Chadwick descubrió neutrón, Rutherford descubrió protón, y Thomson descubrió el electrón. ¿Me dejo entender? Sí, Inge. No, de esa manera entonces han ido descubriendo, utilizando hipótesis de sus mismos investigadores o colegas, ¿no? Tal vez eran su amistad o alguno de esos ha utilizado como respaldo para descubrir este tercer tipo de partícula, ¿no? Que la han denominado neutrón. ¿Está claro, chicos? Sí. Ok, continuamos ahora. Les voy a dejar una tarea. Ustedes me van a averiguar esto. Yo voy a subirlo a la plataforma Moodle. Y los que no pueden acceder, voy a mandar esto, este trabajito para que lo hagan. Voy a subirlo a WhatsApp. ¿Me dejo entender? Sí, sí, Inge. Ya, teorías atómicas. Inge, Ya, me van a averiguar todo lo que es sobre teorías. Ya lo que ha hecho Bohr, Rutherford, Thomson y el modelo actual. Ahí hay bastante material ya para que investiguen y me lo hacen, me lo ordenan bonito y me mandan o lo suben a la plataforma Moodle. ¿Me dejo entender? Ingeniero, sí, disculpe, una consulta. ¿Eso hay Dígame. que hacerlo en computadora o a mano? ¿O cómo lo están haciendo actualmente? Y yo les voy a dejar a criterio de ustedes. Ya pueden hacerme a mano y toman fotos y me lo suben al Moodle. O Ahora, pueden ingeniero, hacerlo una a pregunta más. computadora y me lo convierten en PDF y lo pueden subir. Ahora una pregunta más, ingeniero. ¿Solamente va a ser sobre las teorías atómicas o también tenemos que tomar en cuenta los modelos O sea, atómicos? en teorías atómicas, dentro de las teorías atómicas existen esos modelos, ¿no ves? ¿Estamos de acuerdo? Está bien, ingeniero. ¿No ves? A ver, si tú entras, digamos, al Internet teorías atómicas, te van a aparecer diferentes modelos, ¿no? De cómo se han imaginado de lo que era un átomo. ¿Me dejo entender? Está bien. ¿No ves? Ya, entonces, eso quiero que me lo averigüen, el trabajo. Y esto va a ser para puntos extras. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, Inge. Ya, Está bien, Inge. ya. Entonces ahora entraremos lo que es 1.5. Si tienen alguna duda, me escriben a mi WhatsApp, a mi número, ¿ya? Inge, estas diapositivas lo va a mandar al grupo de WhatsApp. No, lo voy a mandar esto en PDF, lo voy a mandar. No te preocupes. O sea, toda la documentación tal como está te van a tener en PDF, pero no en PowerPoint.
Porque en PowerPoint te sale horrible, pues convertirlo a PDF. Entonces yo lo voy a transcribir esto en PDF, en Word, y luego eso lo voy a convertir a PDF y lo voy a subir a la plataforma. ¿Está bien? Sí. Tal como estabas, no va a cambiar. Así tal como está, así está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Sí, Inge. Ya, ahora continuamos, ¿no? Lo que es 1.5 números atómicos. Número de masa e isótopos. Ese es como el subtítulo 1.5 de la primera unidad. Pues primeramente vamos a definir lo que es números atómicos, ¿no? ¿Qué son los números atómicos? Es el número de protones en el núcleo de cada átomo de un elemento. ¿Okay? Entonces, su simbología del número atómico es Z. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Inge. 1.52 tenemos lo que es número de masa. Pues, ¿cómo se define el número de masa? El número de masa es el número total de protones y neutrones presentes en el núcleo de un átomo, de un elemento. Así se define lo que es número de masa. Y su simbología es con la letra A mayúscula. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Inge. Otra vez vuelvo a repetir. Es el número total de protones y neutrones presentes en el núcleo de un átomo de un elemento. Esa es la definición de lo que es el número de masa. En general, el número de masa está dado por la siguiente, ¿ya? El número de masa es igual a ¿qué? Hemos dicho que es igual a ¿qué? Al número de protones más el número de neutrones. A la suma de ambas nos va a dar lo que es el número de masa. También se define el número de masa igual a ¿qué? Al número atómico más el número de neutrones. Entonces podemos cumplir, mira, qué interesante, ¿no? Si estamos diciendo que el número atómico más el número de neutrones es igual al número de masa, entonces podemos decir que el número de protones es igual a ¿qué? Al número atómico. ¿Me dejo Atómico. entender? Atómico. ¿Está claro? Sí, Inge. ¿Ya? Lo que estoy diciendo es número atómico, que es su simbología, es Z, ¿no? Estoy diciendo que Z es igual a ¿qué? Al número de protones. Eso. ¿Se entiende, chicos? Sí. Inge. Continuamos. Aquí tenemos, por ejemplo, mira, el número de masa es igual a ¿qué hemos dicho? Al número de protones más el número de neutrones, ¿no? Y de eso también hemos sacado esta relación, ¿no? Entre el número de masa y el número atómico, ¿no? Hemos dicho que el número de masa es igual a ¿qué? Al número atómico más el número de neutrones. Y de ahí podemos despejar el número de neutrones para calcular, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, el número de neutrones, lo que es el número atómico, al otro miembro va a pasar a restar. De eso podemos obtener la cantidad de neutrones que tiene nuestro átomo. A es igual a ¿qué? Número de masa. Z es igual a ¿qué? Número atómico. 1.5.3, isótopos. ¿Qué es un isótopo? Vamos a definir lo que es isótopo. Isótopo se define como átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa. El mismo, diferente número de masa y el mismo número atómico.
Aquí, por ejemplo, había tenido el carbono que existe en la naturaleza es el carbono 12, ¿no? Carbono 13 y carbono 14 creo que son otro tipo de carbonos que son sintéticos o artificiales, ¿ya? Ahora aquí, por ejemplo, igual, ¿no? Del hidrógeno, el que comúnmente conocemos es el hidrógeno, ¿no? Este, por ejemplo, igual es un isótopo, ¿no? ¿Por qué? Porque sus números atómicos son iguales, pero tienen diferente número de masa. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos de Inge. acuerdo, jóvenes? ¿Se entiende? Sí, Inge. Ya. El nombre, por ejemplo, de esto que se dice hidrógeno, ¿no? Del hidrógeno 1. Ahora, de esto, ¿qué nombre lleva? Chicos, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? Son igual, ¿no? Elementos radiactivos, ¿no ve? Esto y esto. No existen en su forma natural, son artificiales. ¿Qué nombre lleva, chicos? Esto. Un valiente o una valienta. ¿Qué nombre lleva, chicos? El hidrógeno 2 y el hidrógeno 3. ¿Nadie? Alain. Jóvenes. No me acuerdo muy bien, ingeniero, pero creo que es el itriol, no, otro nombre tiene, algo similar. Sí, bien, te estás acordando. A ver, haz memoria. Por ahí va. Este es, por ejemplo, el deuterio, ¿no ve? Deuterio, ¿estamos de acuerdo? Es el deuterio, el hidrógeno 2. ¿Esto qué nombre lleva? Titrio, creo. Tritio, O... tritio, Sí, sí, sí. tritio. Titrio, protitrio. No, tío, no. No, Tritio y deuterio, ese es el nombre, ya. Del hidrógeno 3 es tritio y el del hidrógeno 2 es deuterio. Estos son radiactivos, son componentes radiactivos, ya no existen en la naturaleza en realidad. ¿Me dejo entender? sí, Inge. Ya, el único que existe es en la naturaleza como hidrógeno, el hidrógeno gaseoso, el hidrógeno 1, ¿no? Acuérdense bien, este es deuterio y el otro es tritio. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, sí, sí. El carbono no, pues se dice nomás carbono 12, carbono 13 y carbono 14, ¿ya? Así se distingue, ¿ya? De esto no hay problema. Solo, digamos, si su número de masa es diferente, entonces se dice carbono 13 y aquí a sus isótopos, el carbono 12. ¿Me dejo entender? Sí, Inge. Ok, ahora, ¿cómo se denota un elemento? ¿Ya? Un elemento se denota como X. De manera general estoy aquí explicando, ¿ya? Un elemento se denota de manera general como X. Cualquier elemento puede ser litio, sodio, potasio, rubidio, francio, cesio, cloro, cualquier. Entonces, aquí este es el elemento, este es su número de masa y este es el número atómico del dicho elemento. Y en la tabla periódica básicamente está denotado así, ¿no? No sé si se han dado cuenta. El elemento va aquí y hay un numerito que aparece aquí, en el extremo superior izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el número de masa de dicho elemento. Ahora hay en el extremo inferior izquierdo también. Ese es el número atómico. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, Inge. ¿Ya? Sí,
Ahora, aquí tenemos un ejemplo en particular, cómo determinar los protones, los neutrones y electrones para cada una de las siguientes especies, ¿ya? Yo voy a hacer esto, después en la siguiente vamos a ir detallando más, ¿ya? Esto vamos a ir haciendo con ustedes luego, ¿ya? Yo voy a hacer lo del berilio. Y básicamente, para determinar de los otros es lo mismo, el mismo principio. ¿Me dejo entender? Sí, Inge. Ok, ahora, la solución para esto. Hemos dicho que este es el A, ¿no? Y el otro es el Z. Este es Z. Listo, ya está, pues. Podemos utilizar la ecuación 3. ¿Se acuerdan de la ecuación 3? Anteriormente hemos despejado, ¿no ve? Acá. Esta es la ecuación 3. Nos puedo determinar primeramente lo que es el número de neutrones, ¿no? Como tengo el A y el Z por diferencia, puedo calcular el número de neutrones. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Sí. Ya. El A, ¿cuánto es? 9, ¿no? Entonces yo lo anoto aquí, 9. Menos. El Z, ¿cuánto es? 4. Entonces, por diferencia, 9 menos 4, 5. Entonces, ¿cuánto había sido el número de neutrones que tiene este elemento? 5. 5. ¿No? Y de la ecuación 1 y 2 podemos decir que hemos definido también que el número de protones es igual a ¿qué? Al número atómico, ¿no? Entonces, Z en este caso, ¿cuánto es? 4, ¿no? Entonces, el número de protones, ¿cuánto había sido de este elemento, del berilio? 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. ¿Ya? Ahora, el número de electrones es igual a ¿qué? Al número de protones, ¿ya? Eso no se olviden. El número de electrones es igual al número de protones. Pero como ya sabemos el número de protones cuánto es y el número de electrones cuánto va a ser, la misma cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos Inge. de acuerdo, chicos? 4, ¿no ve? Listo, entonces ya hemos determinado cuántos neutrones había tenido, cuántos protones y cuántos electrones el elemento del berilio. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, Inge. Continuamos. Ahora vamos a entrar lo que es la configuración electrónica, ¿ya? Como 1.6. Se define la configuración electrónica como el ordenamiento electrónico que se va a describir para cada átomo, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la configuración, ¿no? Cómo se escribe la configuración electrónica, ¿no? Primeramente se debe escribir ¿cuál? El 1S, ¿no? Esto es lo que se aplica, también se dice la regla del serrucho, ¿no? 1S. Luego, ¿cuál vendría después de eso? 2S. 2S, ¿no ve? Luego, ¿cuál vendría? El 2P. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Luego viene el 3S, luego viene el 3P, luego viene el 4S, luego viene el 3D, luego viene 4P, luego 5S, y así sucesivamente podemos ir anotando. Aquí abajo voy a anotar, ¿no? Primero, pues, el 1S, luego es el 2S, luego es el 2P, luego es el 3S, luego es el 3P. Y así podemos ir anotando, ¿no? 3P, luego viene el 4S, luego viene el 3D. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es la manera de cómo se hace la configuración electrónica para cada átomo, ¿no? Dependiendo de la cantidad de electrones que este átomo tenga. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Inge.
¿Ya? Ese es el orden que debe seguir. Aquí, por ejemplo, es donde hay baja energía y aquí abajo es donde tienen alta energía en esta configuración cuando se hace este tipo de configuración electrónica. ¿Ya? Aquí es alta energía. Y en el de abajo es, o en el de arriba, mejor dicho, es baja energía. Alta, aquí es baja. Listo. Continuamos. Ahora, la configuración electrónica básicamente está ligado a lo que es los números cuánticos, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son? Primeramente determinaremos cuáles son los números cuánticos. Entonces, los 4 números cuánticos son, o su simbología es NE, LE, M sub LE y M sub S. ¿Ya? Que permiten identificar completamente un electrón en cualquier orbital de cualquier átomo. ¿Ya? Para eso nos sirve los números cuánticos. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Está claro hasta ahí? Sí, Inge. En cierto sentido, se pueden considerar al conjunto de los 4 números cuánticos como el domicilio de un electrón en un átomo. ¿Ya? Pues empecemos. 1, el número cuántico principal. N se define como el número cuántico principal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que describe el número cuántico principal? Describe el nivel de energía principal que el electrón ocupa. ¿Me dejo entender? Puede ser cualquier entero positivo, ¿no? Y n puede ser 1, 2, 3, 4. Ahora, en esta configuración electrónica ya se ubican más o menos cuáles son el número cuántico principal, ¿no ve? ¿Cuál es? ¿Cuáles habían sido? 1S, 2 S, En realidad el S no ve? Este es el número cuántico principal, 1, ¿no ve? 2, 3, 4, 5, 6. Ese es el número cuántico principal. Lo que estoy marcando de color amarillo. ¿Me dejo entender, chicos? sí, Inge. Ya, ese son el número cuántico principal. Listo. Ahora, 2, el número cuántico del momento angular. ¿Ya? Se denomina como, se denota, su simbología es L. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos indica esto? Indica la forma de los orbitales. ¿Me dejo entender? Los orbitales, los valores de LE dependen del valor del número cuántico principal, ¿no? Ah, mira, L de quién había dependido del número cuántico principal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Inge. Sí, ¿Ya? sí, Inge. Ok. Ahora, para un valor dado de n, ¿no? Para un valor dado de n, L tiene todos los valores enteros posibles, de 0 a n menos 1. ¿Ya? Si n es igual a 1, dice, ¿no? Hay un solo valor posible de L. Este es L igual a ¿qué? A n menos 1. ¿Ya? Entonces dice, ¿no? Cuando n es igual a 1, L es igual a